presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que por el momento su gobierno no considera hacer cambios en los criterios para la entrega de becas a los estudiantes de todos los niveles escolares del país. Indicó que para el ciclo escolar 2019-2020 se entregarán 10 millones de becas para todos los niveles educativos, lo que implica una inversión de 60,000 millones de pesos. El Ejecutivo Federal dijo que por ahora no se tiene contemplado otorgar un estímulo adicional para aquellos estudiantes que tengan buenas calificaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al asegurar que ya están bajando los homicidios en la capital. En la atención a los feminicidios que se han registrado en la Ciudad de México, consideró que la jefa de gobierno avanza en el diálogo con los grupos de mujeres para enfrentar una situación que es muy preocupante. Los líderes del G7 acordaron una ayuda inmediata de $20 millones para apoyar a los países afectados por los incendios de la Amazonía, una catástrofe que devasta el pulmón del planeta. El presidente francés Emmanuel Macron informó que la par se trabaja en un plan de largo plazo para reforestar las zonas devastadas y apoyar a las comunidades locales, que será desvelado en la próxima Asamblea General de la ONU. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que la Fiscalía General de la República entregará al Instituto para devolver al pueblo lo robado dólares incautados a la delincuencia, los cuales serán utilizados para dar becas a deportistas que participan en los Parapanamericanos de Lima 2019. La Dirección Ejecutiva de Comunicación Social e Imagen Institucional de la Alcaldía Gustavo Amadero dio a conocer que hackearon su cuenta de Twitter y que a través de ella han subido mensajes intimidatorios en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asentó que ya se denunció el hackeo y que espera poder tener el control de la cuenta lo más pronto posible. En los mensajes también hay burlas para el alcalde de la GAM, Francisco Chiguil, y su antecesor Víctor Hugo Lobo. El Banco de México pondrá en circulación en septiembre un nuevo billete de 200 pesos, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad. Tendrá en el anverso como temática histórica a la independencia y las efigies de Miguel Hidalgo y José María Morelos. En el reverso se representará como patrimonio natural el ecosistema de matorrales y desiertos, con el águila real y el santuario en la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. El juez de control Federico Mozo González vinculó a proceso a Luis Ángel N. El Chupas por el delito de lesiones calificadas contra el reportero Juan Manuel Jiménez. En la segunda audiencia del caso derivado de la agresión al periodista de ADN 40 durante la marcha contra la violencia hacia las mujeres llevada a cabo el viernes 16 de agosto, el juez determinó 2 años de prisión preventiva contra Luz N. Tras la salida de Jaime León, Antonio Naelson Ciña fue designado director deportivo del Toluca. Dicha decisión fue aplaudida por la afición de los Diablos Rojos, quienes han resaltado que Ciña sí siente los colores de la institución. Mariel Ellen Eques, esposa de Emilio Lozoya, solicitó un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por la compra de una residencia en Ixtapas y Guatanejo, presuntamente con recursos de procedencia ilícita. El recurso de amparo, que aún no ha sido admitido a trámite, fue presentado por Javier Esquinca, perteneciente al despacho del abogado Javier Coello Trejo. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, María Elena Álvarez Buila Roses, firmaron un convenio en materia de ciencia de datos y calidad del aire. Tras la firma del documento, la funcionaria capitalina dijo que el mundo se está llenando de datos. Es el famoso Big Data. En la ciudad, gracias a la Agencia Digital de Innovación Pública, mencionó, se está digitalizando y generando nueva información. La mala actitud del atacante francés Jérémy Ménez es la causa por la que no es tomado en cuenta para jugar con el América, señaló el técnico Miguel Herrera, quien prefiere poner a un joven con menos calidad, pero mayor disposición. En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega indicó que su relación con el elemento europeo es buena, por lo que el no tomarlo en cuenta no es por ahí. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, informó que 12,000 cadáveres y 19,000 personas desaparecidas han sido identificadas gracias a los datos del padrón del INE. Córdoba dijo que el padrón ha sido útil para la identificación de los 12,000 cuerpos señalados gracias al acompañamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Instituto que ha implementado el proceso para la autenticación de los datos con los que se ha podido identificar a las víctimas.
Los excandidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, y al gobierno del Estado de México, Juan Cepeda, anunciaron su renuncia al PRD. En su carta de renuncia indicaron que hay quienes están viendo en el PRD los cimientos para construir una nueva propuesta política. Algunos de ellos se opondrán a ello, por lo que ellos, en esa disyuntiva, decidieron cerrar su ciclo en el partido. Al hacer un balance del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim afirmó que hace falta la inversión masiva para detonar el empleo y el crecimiento económico en el país. Subrayó que el programa de desarrollo del gobierno es muy versátil, por lo que una vez que se eche a andar, las cosas serán diferentes. El gobierno de México y las empresas constructoras de gasoductos para la CFE llegaron a un acuerdo por la cual la Administración Federal ahorrará $4.500 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que el acuerdo fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios. El delantero mexicano Irving Chucky Lozano fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Napoli, portando la camiseta número 11. Afirmó que el conjunto italiano fue su primera opción, pues es una liga que conoce, además de que para él será importante estar bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. La defensa de Rosario Robles presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que su clienta fue detenida de manera ilegal, arbitraria y dolosa. En el documento presentado, el bufete de abogados Hernández Barros considera que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó de manera ilegal, en el caso de la exsecretaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social. La Fiscalía General de Colima se encuentra tras la pista de quienes la mañana de este martes dispararon contra la fachada del edificio que alberga la dependencia, sin que se registraran personas lesionadas. En un comunicado, señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la mañana de hoy, cuando se escucharon varias detonaciones en el exterior del inmueble, resultando solo daños materiales de 4 impactos de arma de fuego localizados en los cristales de la parte frontal del edificio. La reunión entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain terminó sin acuerdo para el fichaje de Neymar por el cuadro catalán, por lo que seguirán negociando en los próximos días. Reportes en Francia señalan que ejecutivos del Barcelona se entrevistaron con directivos del equipo francés para ofertar 170 millones de euros por el brasileño. De acuerdo con medios parisinos, esta cantidad sería pagada en 2 plazos, descartando una opción de compra. Incluso se habría hablado de incluir a Ousmane Dembélé en la operación, lo cual fue rechazado por los franceses. DC Comics lanzó el primer tráiler oficial de la segunda temporada de Titans. La historia, que se estrenará próximamente, muestra cómo el grupo crece cada vez más con las incorporaciones de Superboy, Crypto, Hawk, Dove y la esperada aparición de Bruce Wayne, interpretado por Ian Glenn. El amparo que promovió el empresario Shen Li Yegon para conservar su mansión fue desechado por los magistrados que integran el 8º Tribunal Colegiado en materia penal. Consideraron infundado el recurso de reclamación que el empresario, quien se encuentra preso actualmente, presentó contra la decisión de desechar un recurso de queja tramitado previamente para que su amparo fuera admitido y no le quitaran su mansión. El magistrado Ricardo Paredes Calderón confirmó el auto de vinculación a proceso a Juan Collado, luego de que él presentara un recurso de apelación contra la privación de su libertad por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Debido a que uno de los delitos es delincuencia organizada, el magistrado determinó que el litigante debía continuar en prisión preventiva oficiosa con base en lo dispuesto en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo total al mandatario brasileño Jair Bolsonaro en la lucha por contener los incendios forestales en la selva amazónica y en la confrontación verbal con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron. En un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, Trump destacó el arduo trabajo que realiza el presidente de Brasil para contener más de 80,000 focos de incendios en la Amazonia, que comprende parte del país, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. La selección mexicana reveló la lista de los elegidos por Gerardo Tata Martino para los amistosos contra Estados Unidos y Argentina. Esta lista destaca por el regreso de Jesús Tecatito Corona, Javier Chicharito Hernández y Héctor Herrera, elementos que no participaron en la pasada Copa Oro por diversos motivos. El Tata llamó a 31 jugadores, de los cuales 23 futbolistas participaron en la justa de CONCACAF y ahora se encuentran convocados para este par de duelos.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que hasta el momento hay 25 personas muertas, de las cuales 9 son mujeres y 16 hombres, y 3 heridos como consecuencia de un incendio registrado anoche en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz. Tras el ataque, el gobernador del estado, Cuitlahua García, afirmó que el artero crimen en el bar. Tras el ataque, el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, afirmó que el artero crimen en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos no quedará impune. Luego de las primeras investigaciones fue identificado Ricardo N., alias La Loca, como uno de los autores materiales del hecho, a quien detuvieron en julio pasado por fuerzas coordinadas de la entidad, pero liberado por la Fiscalía General del Estado. Así lo dio a conocer el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García. El expresidente del PRD capitalino, Raúl Flores, anunció su renuncia al Sol Azteca. A través de su cuenta de Twitter, el exdiputado local informó que había tomado la decisión de no ratificar su militancia como perredista. En un comunicado de 6 cuartillas, dijo que su salida se da debido a las malas prácticas al interior del partido. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el próximo jueves se reunirá con diputados y senadores de Morena, a quien les entregará una carta en la que fijará su postura sobre el proceso de elección de la dirigencia nacional del partido. Dijo que pedirá a la militancia que mantengan sus ideales y principios. López Obrador afirmó que si el partido Morena se echa a perder, le gustaría que le cambiaran el nombre. Confirmado, los Backstreet Boys regresan a México, que será el punto de partida de su gira por América Latina. Las citas del DNA World Tour será el 21 y 26 de febrero del año próximo en el Palacio de los Deportes y la Arena BFG de Guadalajara, respectivamente. Los precios de las localidades irán de los 599 a los 2.599 pesos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, anunció que disminuirán las comisiones que cobran las Afores por el manejo de los fondos de pensiones de ahorro. Explicó que esta decisión la tomó la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El funcionario federal explicó que con esto se logra que, si un trabajador comienza su vida laboral hoy, con la disminución anunciada se logrará que cuando se retire tenga 10% más de pensión. Destacó que actualmente las Afores manejan el 15.6% del Producto Interno Bruto y a través de las inversiones de Afores se fondean proyectos de infraestructura. Guisados de maíz con calabaza y rajas, crema, pan, esquites y elotes preparados con limón, chile, mayonesa y queso fueron los platillos que decenas de personas degustaron en el mercado de flores y hortalizas como parte de la romería del elote Cacahuacintle, que se realiza en la central de abasto a partir de la primera semana de agosto y hasta la tercera de septiembre. Esta especie endémica de México es una de las 5 que se comercializan diariamente en el mercado mayorista, provenientes de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y algunas zonas del Estado de México. No dejes de visitarla. Isabel II, reina de Inglaterra, aprobó la solicitud del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento, cuya consecuencia directa es abrir la posibilidad de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea sin acuerdo. La decisión fue tomada en la reunión del Consejo Privado, órgano asesor de alto nivel que sesionó en Balmoral, sede de la residencia privada de la monarca, informaron medios británicos. La posposición significa que el Parlamento carecerá del tiempo necesario para debatir la salida de la Unión Europea y que ésta se produjera sin acuerdo, la vía menos deseada por las partes. El defensa mexicano Edson Álvarez colaboró con un gol en el triunfo del Ajax por 2-0 sobre Apoel, y de este modo el cuadro holandés avanzó a la ronda de grupos de la Champions League. La cancha del Johan Cruyff Arena fue testigo del primer gol del zaguero, quien cumplió con su primer encuentro como titular con los Ajaxiet tras las diversas bajas por lesión. Al señalar que las auditorías que se realizan no son una venganza, sino un acto de justicia, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reiteró su compromiso de acabar con la corrupción y de revisar los actos de las administraciones que lo precedieron. Dijo que los poblanos y poblanas merecen saber la verdad sobre los actos realizados por los gobiernos pasados y aseveró que el objetivo de su administración es ser austera y de cero moches. La 54 legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó el matrimonio igualitario en el estado con 25 votos a favor y 10 en contra. Los legisladores acordaron en sesión ordinaria darle el sí al dictamen que permite a hombres y mujeres casarse con parejas de su mismo sexo. Luego de la aprobación, la comunidad LGBT festejó la decisión de los diputados y agradeció el apoyo brindado para los matrimonios igualitarios en el estado. Autoridades del Estado de México encontraron una toma clandestina de diésel en las inmediaciones del municipio de Tultitlán. En el lugar localizaron una pequeña fuga de líquido, por lo que personal de Protección Civil, elementos de las policías estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional, acordonaron el área. Al lugar llegaron también especialistas de Pemex, quienes controlaron la fuga e iniciaron labores de limpieza
para reparar el área. Warner Bros. Liberó el último tráiler de la película Joker a pocas semanas de su estreno. En el avance se observa al personaje de Joaquín Phoenix desatando el caos en Ciudad Gótica, además de Robert De Niro, quien tiene más apariciones en comparación con el primer tráiler. Incluso se presenta a Thomas Wayne, padre de Batman, golpeando a Arthur Fleck, quien es el responsable de una ola de manifestaciones con máscaras de payasos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que fue un error garrafal de los gobiernos neoliberales haber atacado el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de torpes y corruptos a todos aquellos que han presentado amparos para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Insistió en que los conservadores buscan que su gobierno caiga en provocaciones y se lancen contra el Poder Judicial para que después sean acusados de autoritarios. Iván Márquez, quien fuera el número 2 de las extintas FARC, reapareció en un video divulgado en internet en el que anuncia que retomará las armas y el inicio de una nueva etapa de lucha. Márquez, quien es investigado por delitos de narcotráfico en Colombia y con ficha roja de la Interpol, indicó que buscará alianzas con el Ejército de Liberación Nacional. El mercado de fichajes de la Fórmula 1 sufrió un golpe previo al Gran Premio de Bélgica, después de que Mercedes anunciara la renovación de Valtteri Bottas para acompañar a Lewis Hamilton en la temporada 2020, fue Renault quien reveló que Esteban Ocon se convertirá en piloto titular de su equipo oficial. El francés compartirá equipo con Daniel Ricciardo, quien le arrebató el asiento que parecía destinado a mediados de 2018. Dania Rabel Cuevas, consejera del INE, anunció que a partir del año próximo las personas que acudan a tramitar su credencial de elector tendrán la libertad de decidir si el sexo al que pertenecen aparece visible o encriptado, tal y como sucede en torno al domicilio particular. Señaló que con ello se pretende proteger a las personas de la comunidad LGBTI y más de discriminación por su orientación sexual. Ante la reducción de las expectativas de crecimiento que anunció el Banco de México para este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ser respetuoso de esa visión, pero que esos datos no le dicen mucho, pues a él le interesa la economía popular. Indicó que los tecnócratas neoliberales están obsesionados con las cifras del crecimiento económico, pero que esos datos no reflejan cómo se beneficia el bolsillo de la gente. La Organización Mundial de la Salud confirmó el resurgimiento del sarampión en 4 naciones de Europa, donde al menos 90,000 casos fueron reportados hasta el primer semestre de 2019. La Oficina Regional de la OMS para Europa dio a conocer este jueves las conclusiones de la Comisión Europea de Verificación Regional para la Eliminación del Sarampión y la Rubiola, con base en las evaluaciones anuales que los 53 Estados miembros. La Oficina Regional de la OMS para Europa dio a conocer este jueves las conclusiones de la Comisión Europea de Verificación Regional para la Eliminación del Sarampión y la Rubiola, con base en las evaluaciones anuales que los 53 Estados miembros europeos presentaron en 2018. Los grupos de la Champions League 2019-2020, en donde los mexicanos Héctor Herrera, Irving Chucky Lozano y Edson Álvarez tendrán participación, fueron definidos. El Atlético de Madrid de Herrera se medirá ante la Juventus, el Leverkusen y el Lokomotiv. El Nápoles del Chucky Lozano se enfrentará al Liverpool, Salzburgo y al Genk, mientras que Edson Álvarez debutará en la máxima justa continental con el Ajax, quien se enfrentará ante el Chelsea, Valencia y el Lille. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un supuesto caso de espionaje en Palacio Nacional. Explicó que se encontró una cámara pequeña utilizada para grabar lo que acontece en una de las salas de reuniones. López Obrador no consideró delicado que se filtre información porque el que nada debe, nada teme, y todo lo que se dice debe ser de dominio público. El presidente informó que no se presentará denuncia por el hallazgo de la cámara en uno de los salones de Palacio Nacional. El canciller Marcelo Ebrard ratificó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no aceptar por ningún motivo convertir a México en un tercer país seguro. Cueste lo que cueste, nosotros no lo vamos a hacer. Durante la reunión plenaria de la Diputación de Morena para definir su agenda legislativa del periodo ordinario, reconoció que la relación con Estados Unidos es la más cercana y la más compleja de todas. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que eso es inaceptable, injusto y va en contra de los principios de la política exterior de México, por lo que se ha dicho a lo largo de estos meses que no la acatamos.
La Procuraduría Capitalina informó que con la detención de los 2 integrantes del cártel de Tláhuac, se desarticuló la estructura de mando de esa agrupación delictiva. El vocero de la Procuraduría Capitalina, Ulises Lara López, refirió que elementos de la Policía de Investigación y de la Guardia Nacional detuvieron a la principal operadora del cártel de Tláhuac y a uno de sus colaboradores, cuyo grupo delincuencial opera en diversas zonas de la alcaldía Tláhuac e Iztapalapa. En conferencia de prensa explicó que luego de un cateo se detuvo a una mujer presunta responsable de la logística y coordinación de diversas actividades delictivas, entre las que destacan secuestro, extorsión, cobro de piso y ejecución de integrantes de grupos antagónicos. El exfutbolista Jonathan Fabro fue condenado a 14 años de prisión tras ser encontrado culpable de abuso sexual a su ahijada desde que tenía 6 años de edad. Lo anterior fue oficializado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Corrección número 12 de Capital Federal en Argentina, al comprobar que el argentino cometió 5 ataques a la menor en un periodo de 5 años. Fabro no estuvo presente en la audiencia del fallo, puesto que su defensa no pudo encontrar evidencia a favor del exfutbolista, ni tampoco contradecir los relatos de los testigos. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la expresión "al carajo los ambiciosos vulgares", que dijo la víspera durante la reunión plenaria de los legisladores de Morena. Justificó que esa expresión no fue para alguien en particular, sino que aplica para cualquiera que no tiene principios ni ideales. Explicó que la palabra carajo no es tan fea, tan grosera, pues es un término que hace referencia a estar castigado. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reiteró que para el gobierno federal es prioridad la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el principio rector de localizarlas con vida, sin limitación de recursos. Expuso que no hay limitación de recursos para estas tareas, pues incluso este año la Administración Federal dispuso de 350 millones de pesos adicionales. En redes sociales fue difundido un video donde un estudiante golpea a otro en un salón de clases del CONALEP 3 en Hermosillo, Sonora. Por esta razón, la madre del menor pidió que el material fuera retirado de las redes sociales, pues teme por la vida del joven de 15 años. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido, y hasta el momento ya se tiene identificado al agresor. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se ubicó en el 9º puesto durante la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El conductor del Racing Point completó 22 vueltas al trazado belga y se ubicó en esta primera sesión solo después del australiano Daniel Ricciardo de Renault. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar el caso de una menor quien supuestamente perdió la vida por el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México y castigar a quienes en su caso resulten responsables. Se pronunció por esclarecer este caso y detectar si hubo negligencia médica por la escasez del medicamento, pero pidió ser muy objetivos en estos casos y no mentir ni crear campañas de desprestigio. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que intensificará en septiembre las negociaciones con Bruselas a fin de alcanzar un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea antes de la fecha límite del Brexit. El equipo de negociadores se reunirá con sus homólogos en Bruselas 2 veces por semana el próximo mes, a medida que se acerca la fecha límite del 31 de octubre. El anuncio se produce cuando los parlamentarios rebeldes Tory amenazaron con unirse a los esfuerzos de la oposición para promulgar leyes que eviten que el país caiga fuera de Europa sin un acuerdo. Las nadadoras mexicanas, entre ellas Naomi Somellera, han hecho historia en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, al obtener hasta el momento 57 medallas, gracias a una planificación de las autoridades deportivas del deporte adaptado del país. Yoali Hernández, responsable de la Dirección Técnica de la Natación Paralímpica Mexicana, señaló que este resultado no es obra de la casualidad, sino de un trabajo entre federativos y área de gobierno. Lana del Rey lanzó su 6º álbum, Norman Fucking Rockwell, que promete romper con cualquier género establecido como ya hizo con los anteriores. Se espera que este álbum sea uno de los más escuchados del otoño, con la característica mezcla de géneros musicales que ha ido absorbiendo del Rey. La Secretaría de Salud descartó que la niña Mariana haya fallecido por la falta de medicamentos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y aseguró que fue consecuencia de la enfermedad primaria aplasia medular. Luego de dar a conocer el caso de la pequeña, de apenas 7 años, la dependencia federal argumentó que ese hecho ocurrió a causa de hipertensión intracraneal, enfermedad cerebrovascular no especificada y anemia aplasia.
A través de un comunicado indicó que la menor fue atendida por primera vez el 26 de julio de 2018 y ese día le realizaron estudios para buscar causas infecciosas y aspirado de médula ósea, lo que descartó el diagnóstico de leucemia aguda. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que se reelegirá en el cargo. Muñoz Ledo dijo que espera estar al frente del organismo en septiembre, pues cuenta con grandes proyectos para desarrollar. Este sábado se definirá si se aprueba una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, con lo que Morena podría presidir los 2 años que restan de la legislatura. De no ser así, se tendrían que apegar al pacto acordado con la oposición, donde se establece que la presidencia de la mesa directiva será rotativa entre las demás fuerzas políticas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, exhortó a los residentes del estado a abastecerse de alimentos, agua y medicinas para al menos una semana, además de prepararse para perder energía y servicio de telefonía celular durante días después de que el huracán Doria toque tierra a principios de la próxima semana. La marcha lenta y la intensidad creciente de la tormenta que se está moviendo en dirección noroeste hacia las Bahamas ha alarmado a los meteorólogos que temen que partes de Florida se vean azotadas por fuertes vientos, marejadas e intensas lluvias durante un largo tiempo. Se espera que el huracán Dorian se fortalezca con las aguas cálidas de la costa de Florida, convirtiéndose en una peligrosa tormenta categoría 4. La Juventus informó que su capitán Giorgio Chiellini sufrió un esguince en la rodilla derecha que generó una rotura en el ligamento cruzado anterior, por lo que será operado en los próximos días. A través de un comunicado, el campeón de la Serie A señaló el alcance de la lesión del jugador de 35 años sufrida en el entrenamiento de este viernes. El cuadro italiano estima que el defensa central estará de baja por lo menos 5 meses. Mantente bien informado a través de nuestro portal contrarréplica.mx y síguenos en nuestras redes sociales.